Fue abandonada frente al altar, con el vestido blanco aún temblando entre sus manos. Humillada, rechazada, traicionada, ante toda la alta sociedad de Londres. Las campanas aún sonaban cuando una voz infantil rompió el silencio. Un niño, desde la última fila, tomó la mano de su padre y tiró de él hacia el altar, diciendo con inocencia: «Papá, ella está sola. Cásate tú con ella». ¿Qué ocurre cuando el corazón más humilde se atreve a salvar a quien el mundo decidió humillar? Quédate, porque esta historia es un viaje de vergüenza, redención y amor verdadero. Cuéntame, ¿desde dónde nos escuchas hoy? La nieve caía en silencio sobre los tejados de Londres, cubriendo las calles como un manto de pureza que contrastaba con los murmullos agitados que llenaban la catedral de St. Margaret. Era víspera de Navidad, y el aire dentro del templo olía a cera, a flores frescas y a un nerviosismo casi palpable. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sentían. Algo no estaba bien. Las velas titilaban a lo largo del pasillo central, lanzando reflejos dorados sobre los vitrales azulados. El coro de niños afinaba en voz baja. Los músicos esperaban una señal, y los invitados, damas con abanicos de encaje, caballeros con levitas negras, se acomodaban en sus asientos con una mezcla de impaciencia y curiosidad. Era, después de todo, el matrimonio del año, la unión entre Lady Eleanor Whitford, hija del duque de Northshire, y Lord Cedric Hale, heredero de una de las fortunas más antiguas del reino. El reloj marcó las 12. Un murmullo recorrió la iglesia como una brisa. El novio no había llegado. El mayordomo del duque consultó su reloj de bolsillo por cuarta vez. El sacerdote, un anciano de voz grave y manos temblorosas, se aclaró la garganta con incomodidad. Y en el altar, la joven novia permanecía de pie, envuelta en un vestido de seda marfil que parecía demasiado pesado para su cuerpo delgado. Su velo caía hasta el suelo. Su mirada se perdía en las sombras del pasillo. Eleanor respiró hondo, intentando convencerse de que todo era un malentendido. Cedric era un hombre orgulloso, sí, pero no un cobarde. Debía haber un retraso, un carruaje atascado en la nieve, un mensaje que nadie había recibido. Sí, eso debía ser. Pero entonces la puerta principal se abrió con un golpe seco, dejando entrar una ráfaga de aire helado. Un hombre con el abrigo empapado entró apresurado, con el rostro pálido por el frío. Se acercó al altar y susurró algo al oído del duque. El silencio se hizo absoluto. El duque se llevó una mano al rostro. Lady Eleanor comprendió la verdad antes de oírla. «Mi señor», balbuceó el sacerdote, «¿ocurre algo?» El duque no respondió. Solo miró a su hija, con los ojos cargados de una vergüenza que no le pertenecía. El mensajero lo repitió, y esta vez todos pudieron escucharlo. «Lord Hale ha partido hacia Escocia esta mañana». Hizo una pausa trágica. «No habrá boda». Hubo un sonido sordo, como si el aire mismo se hubiera quebrado. El abanico de una dama cayó al suelo. El coro dejó de respirar. Y Eleanor, blanca como el mármol, permaneció inmóvil frente al altar, con las flores marchitándose en sus manos. El sacerdote intentó acercarse. El duque quiso sostenerla, pero ella dio un paso atrás, con una dignidad que dolía. «No necesito piedad», susurró. «Si él no vino, que el silencio sea mi esposo». Sus palabras resonaron en las paredes, y por un instante nadie supo qué hacer. Algunos se levantaron, otros fingieron buscar sus abrigos. Los rumores se esparcieron como fuego en papel húmedo. El escándalo del año, la boda rota, la duquesa humillada, y mientras los nobles se marchaban uno a uno, entre murmullos y risas nerviosas, un niño en la última fila tiró de la manga de su padre. «Papá», dijo con voz temblorosa, «¿por qué nadie la ayuda?» El hombre, Thomas Reed, un relojero viudo, se inclinó para susurrarle, «Porque, hijo, a veces la gente teme mirar el dolor de los demás», pero el niño no aceptó esa respuesta. Sus ojos, grandes y claros, se llenaron de compasión. Sin pedir permiso, bajó del banco y comenzó a caminar hacia el altar,
sus pasos resonando entre los ecos del órgano apagado. «Oliver», susurró su padre alarmado. «Vuelve aquí». Demasiado tarde. El pequeño avanzó decidido hasta quedar frente a la novia. Tiró suavemente de su velo y ella, sorprendida, bajó la mirada. «No llores», le dijo. «Mi papá puede casarse contigo si quieres. Él es bueno». Un murmullo recorrió la catedral. Algunos rieron, otros quedaron petrificados. Thomas sintió como la sangre se le helaba. Todos los ojos se volvieron hacia él, como si el destino lo hubiera empujado al centro del mundo. Por un instante pensó en huir, en disculparse. Pero cuando vio a Eleanor, tan quieta, tan rota, algo dentro de él cambió. Dejó que su hijo lo tomara de la mano, y con el corazón latiendo como un tambor, caminó hacia el altar. El silencio era tan profundo que se escuchaba el crujido de la madera bajo sus pasos. Eleanor lo miró sin entender. Thomas se detuvo frente a ella, quitándose el sombrero con torpeza. «Mi señora», dijo con voz baja, «perdón por el atrevimiento. Mi hijo solo quiso ayudar», ella lo observó. Y aunque sus labios no dijeron palabra, sus ojos, húmedos, parecían susurrar gracias. Por no huir, por mirar, por no dejarla sola cuando todos lo hicieron. Thomas extendió su pañuelo. Ella lo tomó, y mientras las campanas volvían a sonar allá afuera, en la calle nevada, Londres presenció sin saberlo el primer milagro de aquella Navidad. Las campanas de St. Margaret siguieron sonando mucho después de que el último invitado abandonara la catedral. El eco de sus notas se perdía entre los tejados nevados de Westminster, pero dentro del templo solo quedaba el rumor de un vestido arrastrándose sobre las losas frías. Lady Eleanor permaneció de pie frente al altar vacío, observando cómo las flores blancas comenzaban a marchitarse en los jarrones de plata. El aire olía a cera derretida y a promesas rotas. El duque, su padre, caminaba de un lado a otro murmurando entre dientes, temiendo más el escándalo que el sufrimiento de su hija. «Debemos salir por la puerta lateral», dijo con voz cortante. «Los reporteros ya están afuera». Eleanor no respondió, solo levantó lentamente el rostro, todavía cubierto por el velo. «¿Y esconderme, padre?», preguntó con calma. «¿Como si fuera yo la vergüenza? El honor de la familia está en juego». «El honor, padre, se mide por cómo uno trata a los que caen, no por cómo se disfraza la vergüenza». El duque no supo qué responder. El silencio entre ellos pesaba más que los vitrales y las piedras de la iglesia. Al fondo, Thomas Reed y su hijo aún estaban allí, de pie, como si temieran interrumpir algo sagrado. El niño, con los dedos entumecidos, apretaba la mano de su padre. Eleanor lo miró por un momento y una pequeña sonrisa, débil, casi imperceptible, cruzó su rostro antes de salir del templo. La nieve comenzó a caer con más fuerza. Y esa imagen, la novia solitaria caminando bajo los copos, sin carruaje ni escolta, sería portada de todos los periódicos al amanecer. El día después, escándalo en Londres. Lady Eleanor abandonada frente al altar. Tituló The London Gazette. El duque de Northshire se niega a comentar. Fuentes afirman que Lord Hale escapó con una actriz del teatro. Un niño y su padre irrumpen en la ceremonia, protagonizando un gesto insólito. Ningún detalle escapó a los ojos de la prensa. Los dibujantes hicieron caricaturas. Los cafés de Piccadilly repitieron la historia. Y las damas de sociedad la usaron como advertencia moral. Por eso una mujer debe casarse con prudencia, no con ilusión. Mientras tanto, en una pequeña relojería del barrio de Clerkenwell, Thomas Reed leía el periódico con el ceño fruncido. El artículo mencionaba su nombre. Un tal señor Reed, relojero de profesión, y su hijo interrumpieron el acto conmoviendo a los presentes. Suspiró. Aquel instante de inocencia se había convertido en burla. Oliver, sentado junto al mostrador, no comprendía el peso de lo ocurrido. «Papá, ¿por qué todos se ríen de nosotros?», preguntó con ingenuidad. Thomas lo miró y sonrió,
con esa tristeza silenciosa de los hombres buenos. Porque hay quienes no soportan ver bondad en medio de su miseria, hijo. ¿Y crees que ella está triste? Más de lo que imaginas. Miró por la ventana empañada. El reloj de la iglesia cercana marcaba las 8. La ciudad despertaba entre carruajes, chimeneas y un frío que mordía los huesos. Thomas volvió a su trabajo, ajustando las manecillas de un reloj de bolsillo que llevaba grabado un nombre femenino, Mary Reed. Era el recuerdo de su esposa, muerta hacía 3 inviernos. El reloj se detenía cada medianoche, como si se negara a seguir viviendo sin ella. Pasaron 3 días. El escándalo parecía haber devorado todo Londres, hasta que una tarde, mientras Thomas cerraba la tienda, escuchó el sonido inconfundible de una campanilla sobre la puerta. No era un cliente cualquiera. La figura que cruzó el umbral parecía salida de un sueño. Lady Eleanor, vestida con un abrigo azul oscuro y un sombrero discreto, con el rostro oculto tras un velo negro. Thomas se quedó inmóvil, sin saber si debía inclinarse o fingir que no la reconocía. Ella dio un paso al frente, sosteniendo un pequeño reloj de oro en la mano. «Disculpe, señor», dijo con voz serena. «Me dijeron que aquí reparan el tiempo». Thomas tragó saliva, sorprendido por la elección de sus palabras. Tomó el reloj y lo examinó. Era una pieza exquisita, pero el cristal estaba roto. «Sí, mi señora», respondió con respeto. «Aquí hacemos lo posible porque vuelva a andar». «Eso necesito», susurró ella. «Que algo vuelva a andar». Durante unos segundos el silencio fue absoluto. El sonido del péndulo marcaba cada segundo como si ambos estuvieran dentro de un reloj gigante. Eleanor levantó la mirada y Thomas descubrió que sus ojos no eran de tristeza, sino de fuerza. Una fuerza frágil pero firme. «He leído lo que dijeron sobre usted y su hijo», dijo ella con suavidad. «No se disculpe por lo que el mundo no entiende. Mi señora fue solo un niño quien habló. Yo no pretendía...» «Lo sé», interrumpió con una sonrisa leve, «pero a veces Dios usa la inocencia para recordarnos lo que los adultos hemos olvidado». Thomas sintió que el aire se volvía más cálido, pese al invierno. Eleanor se quitó los guantes con lentitud, revelando una mano delicada que dejó sobre el mostrador una moneda de plata. «No quiero caridad, señor Reed. Quiero un reloj que vuelva a latir». Él la miró fijamente. Por primera vez entendió que aquella mujer, a pesar del escándalo, no buscaba compasión sino dignidad. Y en su pecho, donde había vivido el silencio desde la muerte de Mary, algo volvió a moverse. «Lo tendrá, mi señora», prometió, y sin costo alguno. «Entonces, no lo repararás», respondió con dulzura. «Lo regalarás». «Y yo no acepto regalos». Esa frase lo desarmó. Sonrieron casi al mismo tiempo. Detrás de ella, la nieve comenzó a caer otra vez. Esa noche, cuando Eleanor regresó a su casa vacía, el reloj volvió a funcionar. Y Thomas, en su pequeño taller, se dio cuenta de que desde la visita de aquella mujer, el suyo también había vuelto a marcar la medianoche. Por primera vez en años, el tic-tac sonaba como una respiración viva. Ninguno de los dos lo sabía aún. Pero esa conexión, frágil, improbable, nacida del dolor y la inocencia, se convertiría en la historia más comentada del invierno londinense. Y todo empezó con un niño que se negó a mirar hacia otro lado. El invierno londinense no perdonaba. La niebla cubría las calles como un sudario, y los faroles apenas lograban perforar la bruma. Cada esquina olía a carbón y a secretos, y cada ventana iluminada parecía esconder una conversación prohibida. Y en todas esas conversaciones, en los cafés, en las fábricas, en los palacios y en los callejones, había un solo nombre en boca de todos: Lady Eleanor Whitford. Algunos hablaban con lástima, otros con desprecio, pero nadie, absolutamente nadie, era indiferente. La novia del relojero, así la llamaban los diarios. La dama que cambió un título por un taller de barrio.
Los caricaturistas la dibujaban con un reloj en la mano, mientras un niño la señalaba con una sonrisa inocente. En los clubes de caballeros se reían de la historia entre tragos de whisky, y las damas de la nobleza la mencionaban en voz baja, como si su nombre trajera desgracia. Pero en los barrios pobres, donde la gente conocía mejor la humillación que el lujo, su nombre sonaba distinto. En las panaderías, las costureras y los herreros decían con ternura: «Esa muchacha no merecía eso», y algunos añadían: «Dios bendiga al niño que le devolvió el alma». Mientras tanto, en la relojería de Thomas Reed, el pequeño taller se había convertido en un refugio silencioso. Los relojes colgaban de las paredes como guardianes del tiempo, marcando el ritmo de una historia que aún nadie comprendía del todo. Thomas trabajaba con la precisión de un cirujano, sus manos curtidas, moviéndose entre engranajes y diminutos tornillos. En el banco de trabajo, bajo la luz amarilla de una lámpara de gas, descansaba el reloj que Eleanor le había dejado. Cada vez que lo tocaba, algo en su pecho se encendía. Era como si el tiempo mismo se negara a avanzar sin ella. Oliver jugaba en el suelo, construyendo una torre con cajas vacías. «¿Papá?», preguntó sin levantar la vista. «¿Ella volverá?». Thomas sonrió con melancolía. «Tal vez. Dijiste que arreglaría su reloj, y lo haré. Pero hay cosas que el tiempo no repara tan fácilmente. Como a mamá». Thomas se quedó quieto. El silencio lo atravesó como un cuchillo. «Sí», respondió al fin con voz baja. «Como a mamá». Se levantó, acarició la cabeza de su hijo y miró por la ventana. Afuera la nieve seguía cayendo, lenta, paciente, eterna. En la distancia, el sonido de un carruaje rompió el silencio. Y aunque no podía saberlo, era ella. Eleanor volvió al taller 3 días después, sin escolta, sin advertencia, sin miedo. La puerta se abrió suavemente, dejando entrar un soplo de aire helado y el aroma a rosas marchitas. Thomas levantó la mirada y se quitó el gorro de trabajo con torpeza. «Mi señora», murmuró, «no esperaba». «Nadie espera a quien ha sido abandonada», lo interrumpió con ironía suave. «Pero aquí estoy». Dejó el reloj sobre el mostrador. El cristal había sido reemplazado. El tic-tac sonaba perfecto. «Funciona», dijo ella. «Sí, mi señora». Volvió a andar. «Entonces, tal vez haya esperanza para mí». El silencio que siguió fue tan profundo que el ruido del péndulo parecía un corazón latiendo entre ellos. Thomas intentó cambiar de tema. «La gente habla mucho», dijo con cautela. «Sobre usted y sobre mí». Eleanor lo miró con serenidad. «Deje que hablen. Cuando el mundo no entiende algo puro, necesita ensuciarlo». «No me preocupa lo que digan de mí», respondió él, «sino lo que eso pueda causar a su nombre». «Mi nombre ya fue arrastrado por el barro», dijo con firmeza. «Pero usted...». «Usted fue el único que me miró sin compasión». Thomas bajó la mirada. Esa frase lo golpeó más que cualquier elogio. «No soy un hombre importante, mi señora». Y sin embargo, todos los hombres importantes me dieron la espalda. La puerta se abrió entonces, y Oliver entró corriendo con una bufanda roja. «¡Señora!», gritó feliz. «Papá me contó que tu reloj ya canta otra vez». Eleanor sonrió y se agachó para mirar al niño a los ojos. «Gracias por lo que hiciste aquel día, pequeño. Fuiste más valiente que todos los adultos juntos». «Solo dije la verdad», respondió él con naturalidad. «Te veías muy triste, y papá siempre dice que no se deja sola a la gente que llora». Thomas intentó intervenir, avergonzado, pero ella rió por primera vez. Una risa breve, limpia, como un rayo de luz en un día gris. El reloj del taller marcó las 3, y el tiempo, una vez más, pareció detenerse. Esa misma tarde alguien los vio juntos. Una dama del barrio aristocrático pasó frente a la relojería y reconoció a Eleanor. Esa noche, el rumor se extendió más rápido que la nieve derretida. «Lady Eleanor visita al relojero de Clerkenwell», decía The Morning Herald. Un nuevo escándalo sacude la sociedad londinense. La duquesa caída habría encontrado consuelo en brazos de un obrero. Las palabras eran veneno disfrazado de noticia. Los periódicos se agotaron
y las calles se llenaron de chismes. Algunos hombres comenzaron a acercarse al taller solo para curiosear, otros para burlarse. Thomas soportó todo en silencio, pero una tarde, al salir del trabajo, encontró una nota clavada en su puerta. En letras torcidas y crueles decía: «Los nobles no se mezclan con los relojeros. Mantén tus manos en tu oficio». La rompió sin leerla 2 veces. Pero aquella noche, mientras Oliver dormía, miró el reloj que ella le había dejado y pensó en rendirse. Pensó en pedirle que no volviera. Pensó en su reputación, en su pobreza, en lo imposible que era todo, hasta que escuchó el tic-tac. Y ese sonido le recordó algo que había olvidado. El tiempo no pregunta si algo es posible, solo sigue. Al día siguiente, cuando Eleanor llegó al taller, lo encontró vacío. Sobre el mostrador había un paquete envuelto en papel antiguo y una nota que decía: «Cuando todo a su alrededor se detenga, mire esto». No porque deba, sino porque el tiempo, a veces, también necesita descansar en alguien. Terra abrió el paquete. Dentro había un reloj de bolsillo restaurado, con una inscripción grabada por dentro: «El segundo latido». Eleanor cerró los ojos. Por primera vez desde su boda lloró sin miedo. No de tristeza, sino de alivio, porque entendió que a pesar de todo, todavía había algo en ella que seguía vivo. Algo que ni la vergüenza ni los rumores pudieron destruir. Esa noche, las calles de Londres se cubrieron de una nueva capa de nieve, y mientras los relojes marcaban la medianoche, 2 almas distintas, en extremos opuestos de la ciudad, miraban el mismo cielo y pensaban lo mismo. Quizá el tiempo nos ha estado esperando a los 2. El sol apenas se alzaba sobre Londres cuando el mayordomo del duque golpeó la puerta del estudio con un telegrama en la mano. El duque de Northshire, todavía en bata, le lanzó una mirada cansada. ¿Otra carta del Parlamento? No, mi señor, es sobre su hija. El duque tomó el papel, lo abrió con impaciencia y leyó en silencio. Su rostro se tensó, primero con desconcierto, luego con furia. Apretó el telegrama hasta arrugarlo y murmuró con voz temblorosa: «Lady Eleanor, vista nuevamente con el relojero. Escándalo en Clerkenwell». El mayordomo no se atrevió a hablar. El duque caminó hacia la ventana y observó el jardín cubierto de escarcha. «¿Dónde está ella ahora?» «Salió al amanecer, señor». Dijo que iría a la iglesia de St. Mary. El duque cerró los ojos y suspiró. «No a rezar, supongo». «No, mi señor». Llevaba un reloj en la mano. A esa misma hora los cafés de Piccadilly hervían de comentarios. «La hija del duque ha perdido el juicio», decía uno. Imaginen mezclarse con un obrero, y en Navidad las palabras viajaban como el humo, llenando de veneno cada rincón de Londres. Pero en los barrios bajos, la historia sonaba distinta. Los trabajadores, las costureras y los vendedores ambulantes repetían con admiración: «Esa mujer tiene valor». Y uno de ellos añadió: «Quizá el amor no entiende de títulos, solo de quienes no tienen miedo de mirar a los ojos». Mientras tanto, en el taller de Thomas Reed, la pequeña campana sobre la puerta volvió a sonar. Eleanor entró envuelta en un abrigo oscuro, el rostro cubierto con un velo para evitar miradas curiosas. Thomas levantó la vista y se quedó inmóvil. Había jurado no verla más, pero su corazón no entendía de juramentos. «Mi señora», dijo con voz contenida, «no debió venir, y si siguiera las reglas de lo que debo, seguiría esperando en un altar vacío», respondió ella. Él bajó la mirada, intentando ocultar la mezcla de miedo y ternura que lo dominaba. «Nos están observando», susurró. «Dicen cosas horribles. No quiero que la destruyan por mi culpa». Eleanor dio un paso hacia él. «¿Y si ya me destruyeron? ¿Y si lo único que me queda por perder es el miedo?» La voz de ella era firme, pero los ojos le temblaban. Thomas se acercó y, con una delicadeza casi sagrada, le quitó el velo. La luz de la mañana se filtró por la ventana, iluminando su rostro. «No sé cómo empezó esto», dijo él. «Si fue tu compasión o la mía». «Fue un niño», corrigió ella sonriendo.
Fue la pureza de quien no entiende las barreras que nosotros inventamos. Por un momento, el silencio los envolvió. Los relojes marcaban el tiempo con un ritmo que parecía latir entre ellos. Hasta que la puerta volvió a sonar. 3 hombres entraron sin ser anunciados. El primero, alto, de rostro pétreo y mirada azul, vestía el abrigo del duque. Los otros 2 eran guardias. Thomas dio un paso atrás. Eleanor se volvió lentamente. «Padre». El duque avanzó hasta el centro del taller y con voz baja pero cortante dijo: «Nunca creí que vería a una Whitford entre relojes y aceite mecánico». Eleanor sostuvo su mirada sin titubear. «Oh, entre el aceite y la dignidad prefiero lo primero». El duque la miró con incredulidad. «¿Te das cuenta del escándalo que estás provocando? Del daño que haces a nuestro nombre». «¿Y qué nombre, padre?», replicó ella. ¿El de un hombre que huyó y me dejó sola? ¿O el de los que se rieron mientras caía? Eres una Whitford, gruñó, y morirás como tal, no como la esposa de un relojero. Thomas intervino temeroso. «Mi señor, no ha ocurrido nada impropio. Su hija solo trajo un reloj». «¡Cállese!», rugió el duque golpeando el bastón contra el suelo. «Usted, señor Reed, ha tomado algo que no le pertenece, la compasión de una dama». «No la tomé», respondió Thomas con voz firme. «Ella la ofreció cuando nadie más se atrevió». El duque se giró hacia los guardias. «Sáquenlo de mi vista», Eleanor se interpuso. «Si lo tocan no volveré a casa». «¿Desafiarás a tu propio padre?» «Desafiaré al mundo si hace falta», dijo ella sin apartarse. «Porque este hombre tuvo el valor de mirar cuando todos los demás miraron hacia otro lado». Por un momento nadie respiró. El duque apretó los puños, pero al ver la determinación en los ojos de su hija, comprendió que nada podría quebrarla sin destruirla por completo. Se dio media vuelta y salió sin decir una palabra. Cuando el silencio regresó, Eleanor respiró hondo. Thomas permanecía inmóvil, abrumado por lo ocurrido. «No debiste hacerlo», dijo él al fin. «Perderás todo». «Ya lo hice», respondió con una serenidad que dolía. «Pero hay algo que no pienso perder. Mi alma». Thomas bajó la mirada. Su corazón latía con una mezcla de admiración y temor. Nunca nadie había hablado por él así. Nadie había enfrentado la vergüenza con tanta calma. «¿Qué dirá Londres ahora?», preguntó él. «Dirán lo que quieran», contestó. «Pero algún día recordarán que una mujer fue más valiente que todos los hombres juntos». «¿Y si ese día no llega?». «Entonces que el tiempo lo cuente», dijo con una sonrisa tenue. «Tú sabes mejor que nadie que el tiempo siempre guarda lo que el mundo olvida». La mirada que cambió todo antes de marcharse, Eleanor se detuvo en la puerta. La luz del mediodía entraba como una corriente dorada envolviéndolos. Thomas la miró y por primera vez no vio a una dama. Vio a una mujer que había sobrevivido al desprecio con la cabeza en alto. Ella lo miró de vuelta, con esa ternura que solo nace cuando la admiración se convierte en amor. «Cuida de Oliver», dijo ella al fin. «Creo que el mundo necesita más hombres como él. Y como tú. ¿Volverás?», preguntó Thomas. Eleanor no respondió. Solo sonrió con melancolía y se perdió entre la nieve. Esa noche, el reloj de la catedral volvió a marcar la medianoche. Los periódicos del día siguiente hablaban del enfrentamiento entre el duque y su hija, y Londres, por primera vez, empezó a dividirse. Algunos la llamaron pecadora, otros valiente, pero nadie volvió a pronunciar su nombre sin sentir algo en el pecho. Y mientras el viento helado barría las calles, Thomas Reed comprendió que a veces los segundos más breves son los que cambian el curso de una vida entera. Porque ese día una mirada había sellado lo que ni el tiempo ni el escándalo podrían borrar. El invierno avanzaba sin piedad sobre Londres. El escándalo aún flotaba en el aire como un perfume imposible de borrar. El duque, consumido por la vergüenza, decidió actuar. Envió una carta a su hija ordenándole retirarse al campo, a la vieja mansión familiar en Northshire, para preservar lo poco que quedaba del apellido Whitford. Eleanor leyó la carta junto a la chimenea, en silencio.
Las llamas danzaban reflejando en sus ojos la misma mezcla de tristeza y firmeza que había mostrado aquel día en el taller. Sabía que su padre no pedía, exigía, pero también sabía que obedecer significaba desaparecer. Guardó la carta en el fuego y la vio consumirse entre las brasas. No se iría, no esta vez. Mientras tanto, en su pequeño taller de Clerkenwell, Thomas Reed intentaba continuar con su vida. El trabajo se había reducido. Algunos clientes, temerosos de los rumores, ya no regresaban. Pero una mañana, un hombre elegante con acento extranjero cruzó la puerta. Llevaba un abrigo largo y un sobre con el sello real. «Señor Reed», preguntó con formalidad. «El reloj principal del Palacio de Westminster requiere restauración antes de la víspera de Navidad. El Consejo ha oído hablar de su precisión y de su integridad. ¿Aceptaría el encargo?» Thomas se quedó mudo. Era el honor de su vida, y sin embargo, su mente no pensó en el palacio ni en el pago, sino en ella. En si ese trabajo, de algún modo, podría acercarlo de nuevo a la mujer que el tiempo había puesto en su camino. Aceptó sin dudar. Los días siguientes fueron un torbellino de engranajes y campanas. El reloj del Parlamento, el corazón mismo de Londres, latía con dificultad, y Thomas trabajaba hasta el amanecer bajo la mirada curiosa de los guardias. Oliver lo acompañaba, entregándole piezas diminutas, soñando con ver el momento en que las agujas volvieran a moverse. Y justo cuando faltaban 3 días para Navidad, Thomas recibió una visita inesperada. Una figura cubierta con un abrigo azul oscuro lo esperaba al pie de la torre. «Sabía que te encontraría aquí», dijo una voz familiar. Era Eleanor. El viento helado agitaba su velo, pero su mirada estaba firme. Tomás bajó la herramienta y la observó, con la emoción contenida en los ojos. «No debiste venir, y tú no debiste dejarme sola», respondió ella, sonriendo con dulzura. «No vine a esconderme del mundo, Thomas. Vine a recordarte que el tiempo no se repara solo con tornillos». Subieron juntos los peldaños de hierro hasta lo más alto de la torre. Allí, entre el sonido de los engranajes y la ciudad nevada extendiéndose a sus pies, el reloj comenzó a latir de nuevo. «Tic-tac, tic-tac». «¿Lo escuchas?», susurró ella. «Sí. Es el sonido de lo que todavía tenemos tiempo de cambiar». Thomas la miró en silencio. Por primera vez no pensó en su clase, ni en su apellido, ni en el juicio del mundo. Solo en el hecho simple y milagroso de que ella estaba allí. La nieve comenzó a caer suavemente sobre ellos y el reloj de Londres marcó las 12. Por primera vez desde que se conocieron, el tiempo volvió a su favor. Las campanas de Westminster resonaron esa noche con una fuerza que Londres no había escuchado en años. El reloj, reparado por las manos de Thomas Reed, marcó la medianoche con un sonido puro, limpio, como si el tiempo mismo hubiera sido lavado del pecado del olvido. Los periódicos lo llamaron «El milagro de Navidad», y entre líneas, los reporteros comenzaron a escribir un nuevo nombre: el relojero que hizo latir el corazón de la ciudad. Pero lo que pocos sabían era que no estaba solo. Una mujer lo había acompañado en el silencio de la torre mientras la nieve caía sobre Londres. Una mujer que, hasta hacía poco, era símbolo de vergüenza y que ahora, sin buscarlo, se había convertido en leyenda. La noticia se esparció con la rapidez del fuego. Los mismos que la habían despreciado ahora susurraban con asombro: «¿Fue Lady Eleanor quien estuvo allí con él? Dicen que subió la torre en plena noche, que el reloj sonó solo después de que ella tocó las manecillas». Los rumores cambiaron de tono. Por primera vez, la ciudad no hablaba de escándalo, sino de valentía. Las mujeres del mercado la mencionaban con respeto. Los niños jugaban diciendo: «Soy la dama del reloj». Y los periódicos ilustraban su silueta junto a la torre, como si fuera parte del mecanismo del tiempo. Pero no todos se alegraron.
En la mansión de Northshire, el duque leyó los titulares con el ceño fruncido. El duque de la hija que hizo andar el reloj del imperio. Por primera vez, su orgullo se mezcló con algo que no entendía. Culpa. Esa noche no durmió. Recordó los años de rigidez, los silencios, la distancia que había levantado entre padre e hija. Y comprendió, tarde, que la sociedad que él temía perder ya lo había perdido a él. Al amanecer, ordenó preparar su carruaje. Mientras tanto, Eleanor caminaba junto a Thomas y Oliver por las orillas del Támesis. El niño llevaba un pequeño reloj colgado del cuello y su risa era el único sonido que competía con el viento. «Londres habla de ti», dijo Eleanor, mirando el agua gris. «Londres se olvidará mañana», respondió Thomas. «El tiempo siempre sigue». Ella sonrió. «No todo. Hay cosas que el tiempo no borra». ¿Cómo qué? Como el momento en que alguien decide no huir. Thomas la miró, y por primera vez, no con la cautela de un hombre humilde, sino con la certeza de quien ha encontrado su lugar en el mundo. Eleanor lo sostuvo con la mirada, y el silencio entre ellos fue más elocuente que cualquier palabra. El sonido de ruedas sobre la nieve los interrumpió. Un carruaje oscuro se detuvo frente a ellos. De él descendió el duque. El aire pareció detenerse. Eleanor respiró hondo. Thomas inclinó la cabeza en gesto de respeto. Pero el duque no habló de inmediato. Solo observó a su hija, luego al niño, luego al hombre que lo miraba con prudencia. «He venido a escuchar el reloj», dijo por fin. «Dicen que marcó la hora exacta del perdón». Nadie respondió. El duque dio un paso hacia Thomas. «¿Fuiste tú quien lo hizo funcionar?» «No solo yo, mi señor. Fue el trabajo de 2 manos y una fe compartida». El duque asintió lentamente. «Entonces he juzgado mal al tiempo y a los hombres». Se volvió hacia su hija con la voz quebrada. «Eleanor, si este hombre te hizo sentir viva otra vez, entonces no me queda más que agradecerle». Ella lo miró con lágrimas contenidas. «Padre, el tiempo no devuelve lo que quita, pero a veces enseña a amar distinto». El duque, por primera vez en su vida, bajó la cabeza. «Solo te pido que no me excluyas del sonido de ese reloj». «No lo haré», respondió ella con dulzura. «El perdón también necesita eco». Cuando el carruaje se alejó, Thomas la miró y dijo en voz baja: «Creo que el reloj no solo marcó la hora de Londres, sino la nuestra». Eleanor sonrió, y el viento trajo el sonido de las campanas como un suspiro del cielo. Tic-tac, tic-tac. El tiempo seguía, pero ya no dolía. Los días posteriores al milagro de Westminster fueron distintos. Por primera vez, Londres dejó de mirar con desprecio hacia la catedral, hacia el escándalo o hacia la mujer abandonada. Ahora todos miraban hacia arriba, al reloj que marcaba con precisión los minutos de la ciudad, y con ellos el ritmo de una nueva esperanza. El nombre de Thomas Reed comenzó a aparecer en los periódicos junto a palabras que jamás había imaginado ver: maestro relojero, orgullo del reino, el hombre que devolvió el tiempo a Londres. Los clientes regresaron. Las puertas del taller se llenaron de encargos y por primera vez Oliver pudo ver a su padre sonreír sin miedo. Pero el verdadero cambio llegó con una carta sellada con cera roja, marcada con el emblema de la corona británica. Thomas la leyó 3 veces antes de creerla. El texto era breve y solemne. Por orden de Su Majestad la Reina Victoria, se invita al señor Thomas Reed a presentarse en el Palacio de Buckingham para recibir el reconocimiento por su servicio al reino. El corazón le tembló entre los dedos, no solo por el honor, sino por lo que eso implicaba: entrar en el mismo mundo que había humillado a la mujer que amaba. La invitación, cuando Eleanor supo la noticia, sonrió con un orgullo silencioso. Lo visitó esa tarde, envuelta en su abrigo azul, con la expresión serena de quien ya no teme al que dirán.
Así que el reino ha descubierto lo que yo ya sabía, dijo con una leve sonrisa. Thomas dejó el sobre la mesa, inseguro. No sé si debo ir. ¿Por qué no?, preguntó ella. Porque ese palacio es el mismo que encubre los nombres de hombres como Lord Hale. Y también el mismo que necesita ver que no todos los hombres nobles llevan títulos. Eleanor dio un paso hacia él, tomándolo de la mano. Sus dedos eran fríos, pero su voz ardía. Tomás, no rehuyas el lugar donde tu humildad puede hablar más fuerte que su poder. El reloj del taller marcó las 4. Un rayo de luz se filtró entre las cortinas, iluminando sus manos unidas sobre el mostrador. «Si voy», susurró él, «no será por ellos. Entonces hazlo por ti», respondió ella. «Y si te atreves, hazlo por mí». El 24 de diciembre, Thomas Reed cruzó por primera vez las puertas del Palacio de Buckingham. Vestía con sobriedad, traje negro, sombrero y un reloj de bolsillo restaurado con sus propias manos. El eco de sus pasos resonaba entre mármoles y retratos de reyes. Cuando la reina lo recibió, la sala entera guardó silencio. Ella, anciana pero de mirada viva, habló con una voz suave que llenaba el aire. «Dicen que ha devuelto el latido al reloj del reino». «No, Majestad», respondió Thomas con respeto. «El reloj solo volvió a andar cuando alguien me enseñó que el tiempo sin amor no vale nada». La reina lo observó con curiosidad. «¿Y quién fue esa persona?». Thomas dudó un instante, pero luego lo dijo con calma. «Una mujer a la que el mundo juzgó antes de conocer su corazón». La sala entera pareció contener la respiración. La reina sonrió levemente. «Entonces, señor Reed», dijo, «el reino le debe algo más que un reloj», y le entregó una medalla sencilla, de plata, nada ostentoso, solo una inscripción grabada, a quien hizo andar el tiempo, recordando que late por dentro. Aquella misma tarde, un mensajero llegó a la casa de Eleanor Whitford con otra carta, también sellada. Era del palacio. En ella, la reina la invitaba oficialmente a regresar a la corte. Su valor ha limpiado el nombre de su familia. El reino desea verla de nuevo entre los suyos. Eleanor se quedó inmóvil. Durante años había soñado con esa aprobación, con volver a ocupar su lugar entre los nobles. Y, sin embargo, al leerla, sintió un vacío. Ese mundo ya no era el suyo. Caminó hacia la ventana. Desde su casa podía ver a lo lejos la torre del reloj brillando sobre la nieve, y pensó que no había lugar más alto que ese donde había estado junto a Thomas, viendo el amanecer. El viento soplaba fuerte, pero dentro de su pecho había calma. Tomó la carta real y la dobló con cuidado. La colocó dentro de un sobre nuevo, junto a una nota de su puño y letra. «Majestad, agradezco el honor, pero el verdadero reino no está hecho de salones, sino de hombres que trabajan con las manos limpias y los corazones encendidos». Selló el sobre y lo dejó sobre la mesa. Luego, sin mirar atrás, tomó su abrigo y salió a la nieve. Sabía exactamente a dónde ir. En el taller, Thomas ajustaba un reloj mientras Oliver dormía en el rincón. Cuando escuchó la campanilla de la puerta, levantó la vista y sonrió. Eleanor estaba allí, sin joyas, sin título, sin velo, solo ella, con los ojos llenos de esa luz que ni el tiempo ni el escándalo habían podido apagar. Y entonces, mientras las campanas de Navidad comenzaban a sonar en toda la ciudad, Thomas entendió que el reloj de Londres podía marcar todas las horas del mundo, pero la suya acababa de comenzar. El invierno cedía lentamente sobre Londres, la nieve comenzaba a derretirse en los tejados y los primeros rayos del sol se filtraban entre la neblina, como si el cielo mismo quisiera respirar después de tantos silencios. Habían pasado 3 semanas desde la ceremonia en el palacio, y el nombre de Thomas Reed
seguía ocupando titulares. Pero ya no como escándalo ni curiosidad, sino como ejemplo. El hombre que reparó el tiempo del reino. Y junto a él, en voz baja pero constante, la figura de Lady Eleanor Whitford, la mujer que había elegido amar sin mirar hacia abajo. En el pequeño taller de Clerkenwell, la vida había cambiado sin cambiar del todo. El negocio prosperaba, los clientes esperaban pacientemente su turno y el sonido de los relojes, ese tic-tac constante y suave, se había vuelto el pulso del hogar. Eleanor iba casi cada tarde con el pretexto de revisar los mecanismos que Thomas reparaba para la nobleza. Pero ambos sabían que no era por eso, era por la calma, por la paz que solo encontraban al mirarse sin palabras, entre el olor a metal y aceite, mientras Oliver jugaba en el suelo, dibujando relojes con carbón sobre hojas viejas. «Papá», preguntó una tarde el niño sin apartar la vista del dibujo, «¿ella va a quedarse con nosotros para siempre?» Thomas lo miró sorprendido. Eleanor sonrió, bajando la mirada. «Eso depende», dijo ella suavemente. «¿De qué?», insistió el niño. «De si tu padre me deja ayudarle con el tiempo». «Entonces sí», respondió Oliver con total certeza, «porque papá dice que el tiempo se arregla mejor entre dos». Thomas rió y Eleanor también. Fue la primera risa compartida que no nació de la ironía ni del dolor, sino de algo más simple, la vida volviendo a andar. Pero Londres nunca duerme del todo. El bullicio volvió con la primavera, y los rumores, esa forma elegante del veneno, reaparecieron entre las sombras de los salones nobles. Ella vive entre relojes y obreros. El duque la ha perdido para siempre. Dicen que adoptará al niño y lo criará como heredero. Las bocas hablaban, los ojos espiaban, y aún así, Eleanor no se ocultaba. Caminaba por los mercados, saludaba a los vecinos y sostenía la mano de Oliver cuando cruzaban el puente. El pueblo la amaba, no como a una dama, sino como a una mujer que había tenido el valor de elegir la bondad por encima del apellido. Una tarde, una costurera del barrio la detuvo frente a la tienda. «Milady, ¿es verdad que usted ya no pertenece a los Whitford?» Eleanor la miró con ternura. «Pertenezco al lugar donde el corazón no miente». La mujer sonrió. «Entonces pertenece aquí, entre nosotros». Aquella noche, mientras Thomas cerraba el taller, Eleanor permaneció junto a la ventana, observando las luces titilantes del puente de Blackfriars. El reflejo del río parecía una constelación sobre la tierra. «Nunca pensé que volvería a sentir esto», susurró ella. «¿Qué cosa?», preguntó él, guardando las herramientas. «Tranquilidad. La tranquilidad asusta cuando uno viene del ruido», respondió Thomas. «Pero es el único lugar donde el amor puede quedarse». Ella lo miró. El silencio se volvió denso, y por un instante el sonido de los relojes pareció detenerse. Thomas dio un paso, luego otro. Eleanor no retrocedió. Y entonces, sin dramatismo, sin palabras grandiosas, sus labios se encontraron por primera vez. El beso fue breve, tímido, pero tan real como el sonido de la lluvia golpeando los cristales. Era el beso de dos almas que ya se conocían, solo que habían esperado demasiado para reconocerse. Esa noche, mientras Londres dormía, el tiempo volvió a detenerse en el lugar correcto. Ya no era el reloj del reino el que marcaba las horas, sino el latido compartido de tres corazones que, contra toda norma y toda historia, habían encontrado su compás perfecto, y aunque el mundo aún los observara, ya no había vergüenza en sus nombres, solo verdad. Una verdad que ni la nieve, ni el poder, ni la distancia podrían borrar. El invierno había quedado atrás, pero en Londres el aire seguía oliendo a memoria. El reloj de Westminster marcaba con serenidad los días, y en cada campanada, la ciudad parecía recordar el nombre de Thomas Reed y el rostro de Lady Eleanor, aquella pareja improbable que había desafiado al tiempo, a la nobleza y al destino. Pero el pasado
como el péndulo de un reloj, siempre vuelve al punto de origen. Y una mañana de marzo, la puerta del taller se abrió dejando entrar al hombre que todos creían perdido. Lord Cedric Hale. Vestía de negro, con el rostro demacrado por el exceso y los años. Llevaba en la mano un bastón con empuñadura de plata y en los labios una sonrisa tan falsa como el perdón que decía traer. Thomas levantó la mirada desde su banco de trabajo, desconcertado. Oliver, que jugaba en el suelo, se escondió detrás del mostrador. Cedric avanzó con lentitud, como quien camina sobre un recuerdo que aún le pertenece. «Así que este es el famoso relojero», dijo con voz áspera. «El hombre que hizo que mi nombre quedara en el barro y el suyo en los periódicos». Thomas se puso de pie, sereno. «Yo no hice nada que el tiempo no hiciera antes, milord. No te atrevas a hablarme así. Entonces no venga a mi taller». El silencio que siguió fue tan tenso que se escuchaba el tic-tac de los relojes como un coro de testigos. Cedric dio un paso más, observando los mecanismos en la mesa. «Vine a verla», dijo al fin. «Eleanor, no está aquí, pero vendrá. Siempre vuelve al lugar donde cree que la entienden». Thomas lo miró con calma. «Ya no busca comprensión, busca paz. ¿Y tú crees dársela?» «No lo creo». «Lo sé». Eleanor llegó poco después, sin saber quién la esperaba. El sonido de su paso suave sobre la madera se detuvo cuando lo vio. Su rostro palideció, pero su voz no tembló. «Lord Hale», dijo con una frialdad impecable. «Qué curioso. El hombre que huyó del altar ahora encuentra el camino de regreso». «He cambiado, Eleanor». Cedric extendió una mano. «Fui un necio, pero puedo reparar todo. Podemos casarnos, limpiar tu nombre, recuperar lo que te pertenece». Ella lo observó sin moverse. «Mi nombre ya está limpio. Lo lavó alguien que nunca lo manchó». «¿Con este?», preguntó Cedric mirando a Thomas con desprecio. «Un obrero. ¿De verdad crees que el reino te recordará junto a él? El reino ya lo hace. Y si no, no importa». Cedric la tomó del brazo con brusquedad. «No seas absurda, Eleanor. Tú y yo pertenecemos al mismo mundo». Ella se soltó con fuerza. «No, Cedric. Yo pertenecía a ese mundo, hasta el día en que me dejaste esperándote ante Dios». La voz le tembló, no de miedo, sino de dignidad. Thomas se acercó un paso sin levantar la voz. «Milord, creo que ya ha dicho suficiente». Cedric se volvió hacia él furioso. «¿Y tú quién eres para decirme eso?» «El hombre que se quedó cuando usted se fue». Hubo un silencio profundo, irrompible. Eleanor respiró hondo. El reloj más grande del taller marcó la hora exacta. Las 12. Cedric la miró por última vez. «Entonces el escándalo será tuyo». «El escándalo», respondió ella, «fue siempre tuyo». «El mío, al menos». Terminó en amor. Cedric giró sobre sus talones y salió sin mirar atrás. La puerta se cerró con un golpe seco y la campanilla volvió a sonar como un eco de alivio. Thomas se acercó a ella. Eleanor tenía la mirada baja, los ojos humedecidos. Él tomó su mano sin decir palabra. Y entre ambos, el silencio volvió a ser refugio, no castigo. El reloj siguió su curso, imperturbable. Y aunque el pasado había intentado romperlos, el tiempo, una vez más, se puso de su lado. Durante los días que siguieron al encuentro en el taller, Londres se llenó de nuevas murmuraciones. Lord Cedric Hale, herido en su orgullo, había iniciado su revancha. Desde los clubes de caballeros hasta los periódicos de mayor circulación, su voz resonaba disfrazada de caridad. «No la culpen a ella», decía. «Está confundida, manipulada por un hombre que la usa para escalar». Las palabras viajaron más rápido que la nieve, y el pueblo, que tanto había amado la historia del relojero y la dama, comenzó a dudar. El nombre de Thomas Reed volvió a ser manchado. Se decía que había cobrado dinero por el trabajo del reloj, que había buscado fama, que su humildad era solo una máscara. En los mercados algunos lo miraban con desconfianza, otros simplemente evitaban hablarle. Pero él no respondió. Seguía reparando relojes en silencio, como si el tic-tac fuera su única defensa. Eleanor, en cambio,
no podía callar. Cada palabra escrita en los diarios le ardía como fuego. Intentó convencer a Thomas de dar explicaciones, pero él se negó. «No puedo luchar contra las sombras», dijo con calma. «Entonces deja que lo haga yo», respondió ella. «Eleanor, eso destruirá tu reputación». «Ya sobreviví a eso una vez», susurró. «No pienso volver a inclinar la cabeza». La oportunidad llegó en forma de invitación. El duque organizaba el baile de invierno de la Sociedad Real, el evento más importante del año. Lord Hale estaría allí. Y también la prensa. Eleanor tomó su decisión sin vacilar. Cuando apareció en el salón, todos callaron. Vestía de blanco, el mismo color que aquel día en el altar, pero ahora sin lágrimas. Sus pasos eran firmes, sus ojos tranquilos. La orquesta detuvo la música. Incluso Cedric pareció dudar al verla. Ella avanzó hasta el centro del salón y con voz clara dijo: «He escuchado muchas cosas sobre mí, y más aún sobre el hombre que ustedes llaman impostor». Quienes estaban cerca intentaron intervenir, pero el duque, su padre, levantó la mano. «Déjenla hablar». Eleanor respiró hondo. «Ese hombre no buscó mi fortuna ni mi nombre. Buscó reparar un reloj. Y terminó reparando algo que yo creí roto para siempre, mi fe en las personas». Su voz tembló levemente, pero no por miedo, sino por verdad. «Lord Hale me abandonó frente a Dios y frente al mundo, y aún así ninguno de ustedes lo juzgó. Pero a quien tendió su mano por compasión, a él lo llaman oportunista». El salón quedó en silencio. Cedric apretó los labios furioso. Eleanor continuó: «Si eso es un crimen, declaro que soy su cómplice. Y si amar a un hombre bueno es una deshonra, entonces bendita sea mi vergüenza». Por un instante eterno, nadie respiró, hasta que el duque, desde su asiento, se puso de pie y comenzó a aplaudir. 1, 2, 3 aplausos que pronto se convirtieron en una ovación. Los músicos, confundidos, retomaron las notas de un vals. Eleanor permaneció en el centro, serena, mientras el rumor que la había perseguido se desmoronaba ante sus pies. Esa noche, Londres comprendió algo que los relojes ya sabían desde hacía tiempo. El amor verdadero no se mide en minutos, sino en el valor con que se defiende. Y cuando las campanas de medianoche sonaron, el nombre de Eleanor Whitford ya no pertenecía al escándalo, sino a la historia. El invierno dio paso a una primavera temprana. El escándalo, como todo en Londres, se desvaneció con la misma rapidez con que había nacido. Las flores cubrieron los parques, los carruajes volvieron a llenar las calles y los rumores, tan fríos como la nieve, se derritieron al sol de marzo. Pero Eleanor y Thomas ya no estaban allí para verlo. Habían dejado la ciudad en silencio, sin anunciar su partida, llevando solo lo esencial: un pequeño reloj de mesa, el abrigo azul de ella y el libro de bocetos de Oliver. El resto, como el pasado, se quedó atrás. Viajaron hacia el norte, hasta un pueblo junto al río Derwent, donde las colinas eran verdes incluso en invierno. Allí, entre el sonido de los molinos y el perfume de las flores silvestres, encontraron una casa vieja, de piedra gris y techo de paja. No era un palacio, pero tenía algo que ningún palacio podía ofrecer: paz. Thomas instaló su taller en una habitación con vista al campo. Los relojes colgaban de las paredes, pero ya no sonaban todos a la vez. Solo uno marcaba el tiempo, el que Eleanor había dejado en su tienda aquel primer día, el mismo que había unido sus destinos. Ahora su tic-tac se oía como el corazón de la casa. Oliver corría entre los árboles, riendo con la libertad de quien nunca conoció el juicio de los hombres. Eleanor lo veía jugar desde la ventana y su sonrisa tenía la serenidad de las cosas que por fin encajan. «Nunca pensé que el silencio pudiera ser tan hermoso», dijo una tarde, mientras Thomas arreglaba un reloj de bolsillo. «El silencio es donde el tiempo descansa», respondió él. «¿Y nosotros? Nosotros somos lo que el tiempo decide no olvidar». Ella se acercó y apoyó la cabeza en su hombro. El aroma a madera y aceite se mezcló con el de las flores que entraban por la ventana abierta. Y por primera vez, Eleanor no sintió que debía resistir al mundo. Solo estar.
La visita inesperada un mes después, cuando las flores del campo ya empezaban a marchitarse, un carruaje se detuvo frente a la casa. De él bajó un hombre de cabello gris, vestido con un abrigo largo y una mirada cansada. El duque Thomas salió a recibirlo. El viejo lo observó en silencio, luego asintió con respeto. «Vine a verla, no como duque, sino como padre». Eleanor apareció en la puerta sorprendida. Durante un instante, el tiempo pareció volver atrás. La hija y el padre frente a frente, con todas las palabras no dichas suspendidas en el aire. El duque habló primero. «He pasado la vida cuidando mi nombre, Eleanor, y olvidé cuidar lo que lo sostenía. No tiene que disculparse, padre. El tiempo ya hizo eso por usted». «El tiempo y ese hombre», dijo con una leve sonrisa. «Creo que después de todo, lo eligió bien». Thomas bajó la cabeza humilde. El duque colocó en la mesa un pequeño paquete envuelto en terciopelo. «Era de tu madre», dijo, «su reloj favorito. Dejó de andar el día que ella murió. Tal vez tú puedas hacerlo latir otra vez». Eleanor lo tomó con ternura. El reloj se detuvo hacía 20 años, pero al abrirlo, escuchó un débil tic-tac. Thomas la miró, y ambos comprendieron sin decirlo, el tiempo había vuelto a perdonar. Aquella noche, mientras las velas se apagaban una a una, la casa entera respiró al ritmo de ese pequeño reloj. El duque dormía junto al fuego. Oliver soñaba con trenes y campanas, y Thomas y Eleanor se miraron en silencio, sabiendo que, al fin, habían llegado al lugar donde el tiempo descansa. Pasaron los años, como pasa el viento sobre los campos del norte, sin prisa, pero sin pausa. La casa de piedra envejeció con ellos, cubierta por hiedra y por memorias dulces. Los relojes siguieron marcando las horas, aunque ya nadie los contaba. Porque allí, en aquel rincón del mundo, el tiempo había aprendido a no correr. Oliver creció entre engranajes y libros. Heredó de su padre la paciencia y de Eleanor la mirada serena. Cada mañana, antes de abrir las ventanas, subía al taller y daba cuerda al reloj que había unido a sus padres. Nunca se detuvo, ni un solo día. El duque de Northshire murió en paz un invierno, y su última carta llegó al pueblo envuelta en cinta azul. Decía solo una frase: «Gracias por enseñarme que el honor no se hereda, se aprende mirando a quienes amamos». Eleanor guardó esa carta junto al reloj de su madre. No lloró, sonrió, como quien ve cerrarse un círculo que por fin encaja. Una tarde de verano, mientras el sol bañaba el taller con una luz dorada, Thomas levantó la vista de su banco de trabajo y miró a Eleanor. Ella estaba junto a la ventana, bordando una tela blanca. El viento movía su cabello y por un instante él volvió a verla como la vio la primera vez, sola ante un altar, pero más fuerte que todos los murmullos del mundo. «¿Sabes?», dijo Thomas. «A veces creo que los relojes no miden el tiempo. Miden el amor». Eleanor dejó la aguja y sonrió. «Entonces este taller tiene siglos». Rieron juntos, y el sonido fue más hermoso que cualquier campanada. El aire olía a lavanda y a madera, a vida vivida sin arrepentimientos. Esa noche, cuando el reloj marcó la medianoche, Thomas se levantó con esfuerzo, tomó la mano de su esposa y le dijo en voz baja: «Si el tiempo decide detenerse esta noche, prométeme que seguirás dándole cuerda». Ella apoyó la frente contra la suya. «El tiempo solo se detiene para quienes dejan de amar, Thomas. Y yo no pienso hacerlo». Él cerró los ojos con una sonrisa, y el tic-tac siguió sonando, firme, constante, eterno. A la mañana siguiente, el pueblo entero escuchó las campanas de la iglesia sonar por más tiempo del habitual. Eleanor, vestida de blanco, caminó hasta la torre y colocó una flor sobre la campana mayor. La misma hora que una vez marcó su humillación, ahora anunciaba su gratitud. Años después, Oliver, ya adulto, viajó a Londres para reparar el reloj de Westminster. Antes de subir la escalera de hierro, colocó sobre el banco de trabajo un reloj de bolsillo con una inscripción que decía: «El tiempo no nos separa. Solo nos recuerda que alguna vez coincidimos». Y cuando las campanas sonaron esa medianoche, Londres entero volvió a detenerse un segundo. No por error,
sino por respeto, porque el reloj que marcaba el tiempo del reino había aprendido, gracias a un niño, un relojero y una mujer valiente, que el amor también tiene su propia hora. Y así terminó la historia de Lady Eleanor y Thomas Reed. No con un adiós, sino con un eco, el del reloj que nunca dejó de latir. Y ahora cuéntame tú, ¿alguna vez el amor te hizo desafiar lo que el mundo esperaba de ti? Porque esta historia no trata solo de relojes, ni de títulos, ni de tiempo, sino de las almas que aún después de ser rotas, se atrevieron a volver a latir. Si crees que el amor verdadero llega cuando el orgullo calla, escribe en los comentarios: el tiempo no se detiene cuando hay amor.